isoeléctrico. Sin embargo, simplemente para recordarles a ustedes, ya no puedo admitirla. Ya. Sin embargo, para recordarles a ustedes de que un aminoácido no es más que una estructura de una parte ácida y un grupo básico. Es decir, esta es la parte básica, esta es la parte ácida. Por eso cuando se dice los aminoácidos tienen una característica o una propiedad ácido-base, se está refiriendo a que ácido por concepto de química es todo aquel que libera un protón y base por concepto de química es todo aquel que atrapa un protón. Entonces vamos a tener una expresión de este tipo. A esta forma de representar se le llama al aminoácido en su forma suiterión. Que puedo representarlas de ambas formas, no hay problema. Si yo los represento de esta u otra forma, es exactamente lo mismo. Así también es exactamente lo mismo cuando usted decide representar el aminoácido con la cadena lateral, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Que de repente dice, yo lo he visto que lo escriben así. ¿Es lo mismo? Claro que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mientras esté representado la parte ácida, la parte básica, y fíjense que viene la cadena lateral, y está el hidrógeno, y no nos olvidamos de la tetravalencia del carbono, es exactamente lo mismo. Entonces de eso no nos vamos a hacer problema ni nos vamos a hacer inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que recordar? Que un aminoácido viene expresado bajo estas características. Este aminoácido, según la clasificación, este aminoácido puede tener un pH isoeléctrico. El pH isoeléctrico es el valor de pH en el cual el aminoácido se expresa con carga neta nula, es decir, está expresado bajo esta forma o está expresado bajo esa forma. En el momento que el aminoácido llega a estar representado con carga, es decir, vamos a ponerlo aquí, esté representado con carga, así, o esté representado bajo esta forma, cualquiera de esas dos, este está en su forma de anión y este está en su forma de catión. Si un aminoácido yo lo encuentro expresado en su forma de anión o en su forma de catión, yo estoy diciendo que está fuera de su pH isoeléctrico. Es decir, cuando un anión se expresa sin carga, cuando un aminoácido se expresa sin carga, me está diciendo que ese aminoácido se encuentra en su valor de pH isoeléctrico. Sin embargo, sucede lo siguiente. Resulta que de repente, cuando nosotros hablamos del pH de la sangre, que es 7.35 más menos 0,05, estamos diciendo que los aminoácidos que forman parte de las proteínas los vamos a encontrar en esta forma o en esta forma. ¿Por qué? Porque su pH isoeléctrico es diferente del pH de la sangre. Por eso las proteínas migran en un campo eléctrico y esa prueba de laboratorio se llama electroforesis. Es la que ustedes van a estudiar más adelante en los últimos años en análisis clínico. Entonces ahí les preguntarán por qué las proteínas en esa prueba de electroforesis migran en un campo eléctrico, porque su pH isoeléctrico de los aminoácidos los lleva a representar ya sea con carga negativa o con carga positiva. Existe un solo aminoácido cuyo pH isoeléctrico es próximo al pH de la sangre, que es la histidina.
toda aquella proteína que tiene como parte de su estructura a la histidina va a poder de alguna manera no estar representado ni como anión ni como catión. Entonces, esa es una de las propiedades o características de los aminoácidos, que es otra cosa que habíamos visto. Los aminoácidos se clasificaban de acuerdo a su cadena lateral, de acuerdo a su esencialidad y de acuerdo a su polaridad. Entonces, eso les dije que ya a estas alturas ustedes deberían manejar esa clasificación y manejar la estructura. Entonces vamos a hacer el enlace peptídico. R1, suponiendo que yo tengo dos aminoácidos, perdón, este hidrógeno, dos aminoácidos, un aminoácido 1 y un aminoácido 2. Cuando estos dos aminoácidos interaccionan entre sí, yo voy a tener que va a salir una molécula de agua, va a salir una molécula de agua. De aquí sale un hidrógeno, suponiendo que esto sea así, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces sale una molécula de agua. Ahí, al salir esa molécula de agua, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar un resto, de aminoácidos o un resto que va a ser un péptido. Es decir, hago y copio lo mismo, hidrógeno, el carbono, R1, nitrógeno, hidrógeno 2, me queda acá carbono, oxígeno, lo represento así, me queda nitrógeno, hidrógeno, R2, perdón, más corto, R2, listo, hidrógeno. Muy bien. Entonces yo me fijo, aquí está mi enlace peptídico. Ese es el enlace peptídico. Cuando se unen dos aminoácidos, a través de un enlace que se llama el enlace peptídico, porque se pierde una molécula de agua, yo voy a tener un dipéptido. Si yo le uniera otro aminoácido, yo tendría un tripéptido. ¿Y cuántos enlaces peptídicos tendría que tener? 2 enlaces peptídicos. Y así sucesivamente se forman las cadenas de polipéptidos que se traducen en lo que viene a ser las proteínas. Entonces, fíjense ustedes, si yo uno aminoácidos a través de enlaces peptídicos, yo tengo péptidos. ¿Cuándo yo voy a hablar de péptidos? Yo voy a hablar de péptidos, según la teoría más antigua, cuando hable de 2 a 50 aminoácidos. Sin embargo, yo hablaré cuando hable de 2 a 50 aminoácidos. Sin embargo, la teoría moderna, ¿qué me dice? La teoría moderna me dice, no depende la cantidad de aminoácidos para hablar de péptido. Va a depender de la estructura y del tamaño de esos aminoácidos, porque yo puedo tener 48 aminoácidos bastante pesados unidos entre sí mediante un enlace peptídico y yo ya entro en lo que es una definición de proteína. A su vez puedo tener 52 aminoácidos bastante pequeñitos, chiquititos, que no constituyen una macroestructura y yo voy a tener un péptido. Sin embargo, como nosotros vamos a simplemente hablar de la cantidad de aminoácidos, pero valga la aclaración para si el día de mañana a ustedes les llega un artículo, se van a hacer una especialidad, se den cuenta de que las estructuras peptídicas ya no dependen de la cantidad de aminoácidos, sino depende del peso de la estructura, de la distribución, del tamaño. Entonces quedémonos en claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero vimos aminoácidos.
cómo es un aminoácido, cómo se clasifica, sus estructuras, sus propiedades ácido-base, todo lo que a estas alturas ya ustedes deben saber. Y ahora, ¿en dónde estamos? Unimos dos aminoácidos y a través de un enlace peptídico y obtenemos péptidos. Estamos en péptidos, en este momento estamos en péptidos. Entonces, vamos con el enlace peptídico, lo que me permite obtener los péptidos y posteriormente de aquí lo que me permite obtener una proteína. Entonces, tengo que diferenciar tres cosas claramente: aminoácido, péptido y proteína. Porque una cosa es que me digan, por ejemplo, el glutatión es un aminoácido, eso es falso porque es un péptido. Me digan, la insulina es un péptido siendo que es una proteína. O que me digan, la glicina es una estructura proteica. No, la glicina es un aminoácido que forma parte de una proteína. Entonces, estos tres conceptos, sus propiedades, sus características, sus ejemplos, es lo que estamos viendo. Entonces, veamos el enlace peptídico. ¿Cuáles eran las características del enlace peptídico? Cuando nosotros hablamos del enlace peptídico, habíamos dicho que existen 4 características básicas. Una de ellas, que está formado por amida, es carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Esa es una amida. Esa es una de sus primeras características. Segunda característica es coplanar. Está en un plano, por eso se los representa bajo esta forma. Esa es la forma que se los representa. Tercera característica, está favorecido en la posición trans. Posición trans quiere decir esto, cruzado. Y si usted me dice, sí, pero y yo lo puedo hacer al revés, digamos, agarrar y decir abajo, si yo lo puedo hacer así, sí, igual es válido. Igual es válido, está en la posición trans. Lo que no se acepta, lo que no es válido, es que usted haga de esta forma. Así. Esa no es una de las características del enlace peptídico. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo representar así. Como dice en el papel, la pizarra aguanta todo. Yo lo estoy haciendo ahí. ¿Y cuál es el inconveniente? Sin embargo, y ahí viene lo que hay que tener en cuenta, que existe desde el punto de vista químico un impedimento estérico. Ese impedimento estérico se debe justamente al hecho de que yo tengo un átomo grande y gordo al lado de un átomo, si bien es cierto, pequeño, pero que va a impedir o le va a estorbar. Entonces, lo correcto es que este oxígeno o se queda ahí y tira el hidrógeno hacia abajo o viceversa, lo que se favorece en la posición trans. La cuarta característica del enlace peptídico, la cuarta, viene a ser que presenta resonancia. La resonancia es aquella en la que ustedes representaban, por ejemplo, yo les decía el benceno que les han enseñado, el benceno lo representan así o lo pueden representar de esta forma. Fíjense, cualquiera es válido. ¿Por qué? Porque los doble enlaces resuenan o se trasladan a lo largo de todos los carbonos. Por eso alguna bibliografía lo representa bajo esa característica. Entonces, al existir doble enlace en este enlace peptídico, ese doble enlace puede resonar a lo largo del enlace entre carbono, nitrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Claro que es una resonancia o viene a ser no tan fuerte como vendría a ser en el caso de benceno. Entonces, nuevamente, cuando yo uno dos aminoácidos, lo hago a través de un enlace peptídico. El enlace peptídico tiene la característica de 4 características básicas que me permiten obtener los diferentes péptidos. Entonces, hasta ahí más o menos hemos hecho un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Yo les subí a la plataforma un práctico
para que vamos resolviendo y haciendo que son en base a estructura. Entonces dice, el práctico, que es bastante corto, dice esquematizar 3 aminoácidos esenciales. Entonces usted agarra de su listado de aminoácidos esenciales y esquematiza 3 sencillos, los que usted se recuerde. Esquematizar 3 aminoácidos azufrados, es decir, aquellos aminoácidos que contengan azufre. Generalmente son 2, que son los más característicos, ¿no? Entonces ahí más que todo sería la cisteína y la metionina. Y esquematizar 3 aminoácidos polares. De acuerdo a la clasificación de los aminoácidos polares, usted agarra cualquiera y lo esquematiza. Entonces eso es bastante sencillo, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Ahora vamos con los péptidos. Dice, esquematizar el dipéptido formado por fenilalanina más metionina, nombrarlo químicamente. Entonces lo que vamos a hacer es justamente para eso que tengo que manejar. Sí o sí tengo que manejar la estructura. Si no me recuerdo, pues ni modo, porque sí o sí. Entonces, lo voy a hacer por esta vez separado, pero esa no es la forma correcta, simplemente para que usted visualice por esta única vez la formación del enlace peptídico. Ya, esa es la fenilalanina, más la metionina. La metionina es un aminoácido de tipo azufrado. Me corrigen si me estoy perdiendo de algo. La tetravalencia del carbono ya. En este caso, las cadenas laterales, ¿cuáles son las cadenas laterales? Las cadenas laterales son las que están aquí arriba. Este es el R. Este es el R. Ahora, si usted me dice, ¿y yo puedo colocarlo esto hacia abajo? Claro que sí, no hay problema. Eso es independiente. Yo se los estoy colocando arriba, pero puede ir hacia abajo. Entonces, ahora, si me dice que forme el péptido, yo voy a sacar agua y ¿qué me va a quedar? Esto por ahora lo estoy haciendo así, que si usted tiene que realizarlo de esa forma, no lo tiene que realizar. Directamente tiene que colocar el péptido, es decir, usted debería colocar así. Solamente por esta vez lo estoy haciendo. Agarramos. Aquí me queda el hidrógeno, aquí me queda el enlace peptídico. Lo voy a colocar acá. Como no me alcanza el espacio, y ahí está. Entonces, ¿dónde está el enlace peptídico? Aquí lo remarco, ese es mi enlace peptídico. Y ese es el péptido. En realidad, cuando a mí me dicen esquematizar el dipéptido formado por fenilalanina y metionina, yo debo hacer esto. Esto no, esto simplemente por ahora, por la representación. Ahora, nombrarlo químicamente. Si esta es la fenilalanina y esta es la metionina, yo nombro la terminación, le doy la terminación il, porque es un resto de aminoácido, y de ahí le doy la terminación correcta o el nombre correcto del último aminoácido. En este caso, esta es la fenilalanina. Entonces va a ser fenilalanil metionina. ¿Por qué le doy la terminación il? Porque es igual que cuando usted agarra, y ese es el metano, y le quita un hidrógeno, se convierte en metil, terminación il. Aquí le está quitando algo, entonces si era la fenilalanina, fenilalanil, y finalmente la metionina. Si yo sobre este, me voy a inventar, sobre este ahora le añado, por ejemplo, esto lo vamos a correr un poquito más,
Suponiendo que decido añadirle una glicina. Entonces el enlace, lo correcto ya no para hacer todo ese procedimiento, directamente yo agarraría el enlace, listo, la glicina tiene hidrógeno, esa es su cadena lateral de la glicina, no se olviden que estas son las cadenas laterales, esto es la cadena lateral, esa es la cadena lateral, y este es el enlace peptídico. ¿Cómo se va a llamar ahora? Va a ser fenilalanil metionil, porque ahora ya es un resto, metionil glicina. Y si yo le añadiera una alanina más, sería fenilalanil metionil glicil alanina, por ejemplo, si yo acá le sigo añadiendo, y así sucesivamente, le voy añadiendo la cantidad de aminoácidos y le voy dando las terminaciones il. Cuando yo tengo 3 aminoácidos juntos, ¿qué voy a tener? Un tripéptido. ¿Cuántos enlaces peptídicos hay? 2. Entonces, nuevamente, lo correcto es esquematizar de esta forma, lo correcto es tener en cuenta el enlace peptídico, las cadenas laterales pueden ir arriba o hacia abajo, y no nos olvidemos que todo péptido tiene una cabeza que es un ácido carboxílico y una cola que es un grupo amino. Siempre se va a presentar esa característica. Cabeza, cola y las cadenas laterales y el enlace peptídico. Entonces ahí está, les presento, ese es un tripéptido. Si yo 1, 2, un dipéptido, un enlace peptídico. 1, 3, 2 enlaces peptídicos, 3 aminoácidos. Listo. Vamos con el siguiente. El siguiente me dice, esquematizar un tripéptido formado por ácido aspartico, la leucina, valina y nombrarlo químicamente. Listo. Ácido aspartico, leucina, valina y nombrarlo químicamente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Colocamos directamente el ácido aspartico. El ácido aspartico, ¿qué tipo de aminoácido es? ¿Es aminoácido azufrado, aromático? ¿Qué tipo de aminoácido es según su cadena lateral? A ver, empiezo a preguntar. El ácido aspartico, ¿qué tipo de aminoácido es? ¿Azufrado? ¿Ah? ¿Básico? ¿Ácido? ¿Cadena lateral polar, apolar? ¿Qué viene a hacer? Bueno, voy a empezar a preguntar, creo. No está el marcador. Muy bien. Ácido aspartico. El ácido aspartico es un aminoácido ácido. Quiere decir que en su cadena lateral tiene un grupo ácido. La leucina es un aminoácido de cadena lateral hidrocarbonada. Tiene carbono e hidrógeno, al igual que la valina. Entonces empezamos. Por eso les digo las estructuras. Esta clase simplemente le es beneficiosa si usted estudió la estructura, si usted estudió la clasificación. No estudió nada de eso, haga de cuenta que ni la está pasando la clase o retírese porque no le va a servir de nada. Le va a sacar provecho siempre y cuando usted haya estudiado las estructuras, las unidades básicas y directamente viene y esquematiza rápidamente. Veamos entonces. Ácido aspartico.
nuevamente voy a hacer la cadena lateral arriba. Acabamos de decir que es un aminoácido ácido. Entonces directo hago el enlace peptídico. Listo. El otro aminoácido. El otro aminoácido viene a ser la leucina. La leucina es un aminoácido que se caracteriza por tener una cadena lateral hidrocarbonada. Ahí está. Entonces, el otro aminoácido que tengo que unir es la valina. La valina, ahí está, otro aminoácido de cadena lateral hidrocarbonada. Listo. Entonces, esa es la forma en la cual tengo que hacer la estructura. No ir haciendo como hace un momento les hice, uno más el otro, más el segundo, no. Eso es como que de repente usted está haciendo una división, ya está haciendo una división y me empieza a escribir la tabla de la suma, la tabla de la resta, ya no tiene sentido. Lo mismo acá, si a mí me dicen esquematizar directo, hago de esta forma. Esquematizo, porque ya yo manejo las estructuras, esquematizo directamente el tripéptido. Y yo sé que este es el ácido aspartico, este viene a ser la leucina y este es la valina. Entonces, ¿cómo se va a llamar este tripéptido? Me fijo nuevamente que tiene cabeza y tiene cola. Cadena lateral, cadena lateral, cadena lateral. Que si quiero lo puedo escribir abajo, claro que sí, no hay problema. Entonces, diré, ¿cómo se va a llamar este tripéptido? Se va a llamar ácido aspartil. El siguiente aminoácido era la leucina, leucil valina. Ácido aspartil, leucil valina. Si yo decidiera añadirle otro aminoácido, por ejemplo, la lisina, vamos a hacer. De repente usted dice, bueno, voy a formar una estructura de un tetrapéptido. Le voy a añadir la alanina. Voy a añadir, la alanina. Esto viene así, nitrógeno, hidrógeno, la alanina, hidrógeno. Ahí está. Listo, entonces ahora, ¿qué va a ser? Ya no va a ser un tripéptido, va a ser un tetrapéptido con 3 enlaces peptídicos. Va a ser ahora ácido aspartil, leucil, valil, alanina. Nuevamente, ¿cuál es su cadena lateral? La alanina es un aminoácido de cadena lateral alifática que presenta carbono hidrógeno 3. Entonces, fíjense, cadena lateral, cadena lateral, cadena lateral. O lo que nosotros lo abreviamos como R, R, R y R. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Doctora, es un grupo carboxilo el que está al final, ¿no? En la cabeza. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, sí. Ah, ya está. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Llegué hasta la mitad nomás. Ya, está bien. Ya, listo. Gracias. Entonces, fíjense ustedes de que este es un tetrapéptido, Y bueno, y así usted puede ir añadiendo, si usted quiere le añade otro y así sucesivamente. Muy bien, sigamos entonces. A formar un tetrapéptido. Formar un tetrapéptido por prolina, glicina, serina, alanina y nombrarlo químicamente. Entonces, fíjense ustedes, ahora es un tetrapéptido formado por la prolina. Si ustedes se recuerdan, la prolina y la hidroxiprolina se conocen como falsos aminoácidos. Se conocen como falsos aminoácidos.
¿Por qué se conocen como falsos aminoácidos? Porque tienen la característica de formar el grupo amino, o está el grupo amino, 1, 2, entonces tiene el grupo amino intracíclico, rompe la estructura de lo anterior. Entonces más o menos es lo mismo. Ustedes no saben cómo me cuesta en esta pizarra. Ya. Tiene la característica de tener el grupo amino dentro de la estructura o dentro de un ciclo. Entonces, si esa es la prolina, su grupo ácido se une, tenemos el grupo amino, la glicina en la cadena lateral tiene un hidrógeno, ahora ese se va a unir, nitrógeno-hidrógeno, va al segundo enlace peptídico con la serina es un aminoácido que tiene una cadena lateral que presenta oxidrilo o es hidroxilado o con cadena lateral ionizable, polar ionizable. Y por último, otra vez la alanina. Entra en pizarra, entra. Ya, ahora marco los enlaces peptídicos. Ahí está, 1, 2, 3. Muy bien. Cadena lateral. No nos olvidemos que la prolina, igual que la hidroxiprolina, es un aminoácido o falso aminoácido porque tiene el grupo amino intracíclico. Pero ahí está la cola y aquí está la cabeza. El grupo amino y el grupo ácido. Las cadenas laterales, cadena lateral de lo que viene a ser la glicina, cadena lateral de lo que viene a ser la serina y cadena lateral de lo que viene a ser la alanina. Ahora sí, yo digo, este es un tetrapéptido. Tiene 1, 2, 3, 4 aminoácidos. ¿Cuántos enlaces peptídicos tiene? 1, 2, 3. ¿Cómo se va a llamar? Si esta era la prolina, va a ser prolil. Si esta era la glicina, va a ser glicil. Si esta era la serina, va a ser seril. Y el último se lo nombra como viene a ser alanina. Entonces, finalmente, el tetrapéptido se llama prolil, glicil, seril, alanina. Y si yo le uniera otro aminoácido, otra glicina aquí, me voy a inventar. De repente digo, ay, ¿por qué no le uno, no le puede seguir uniendo? Claro que sí, suponiendo que le uno otra glicina. Ya no me alcanza la pizarra, ¿ves? Ya, suponiendo que le uno otra glicina. Entonces, aquí está mi enlace peptídico. Ahí está mi enlace peptídico. Aquí está mi cadena lateral. Entonces, ¿cómo se va a llamar ahora? Este ya no va a ser un tetrapéptido, va a ser un pentapéptido. 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. ¿Cómo se va a llamar? Prolil, glicil, seril, alanil, glicina. Ahí está. Yo tendré un pentapéptido formado por 5 aminoácidos. Listo. Y así es como se forman las cadenas polipéptidas, que se van uniendo entre sí, se unen más de 50, se unen 100. Por ejemplo, la hemoglobina, vamos a ver que la hemoglobina es una proteína que tiene 4 cadenas polipeptídicas. Cada cadena polipeptídica, la unión de estos polipéptidos, dice mucho, tiene de 150 a 158 aminoácidos cada cadena polipeptídica. Es decir, si decimos 150 por cadena y son 4 cadenas, imagínense 150 por 4 sería alrededor de 600 aminoácidos que hay solamente por una hemoglobina. Y bueno, ¿y quién da la orden para qué?
Por ejemplo, me voy a inventar, suponiendo que cada aminoácido, que esta sea la secuencia de una de las cadenas polipeptídicas, y que me diga, la prolina tiene que ir al lado de la glicina al lado de la serina, y así sucesivamente. ¿Quién da la orden? Esa orden la da el ADN. El ADN codifica o tiene el molde para que estos aminoácidos vayan en esa secuencia durante toda la vida, porque en el momento que hubiese una alteración genética, suponiendo, como ahora hablan tanto, por ejemplo, de las vacunas, que dicen que me va a alterar genéticamente, que puede haber alguna alteración, lo que le tienen justamente miedo es a que, suponiendo que se me dé una alteración en el ADN y que en vez de ir la glicina, aquí me vaya una lisina. Hay una alteración y en vez de ir me va una lisina. Si me fuera, esa es mi mutación, mi alteración, y ese no debería ir. Lamentablemente, el ADN viene con la falla, va a decir que se tienen que unir así, pero esta no es la estructura de la hemoglobina. No es, bastó que se modifique un solo aminoácido a lo largo de la cadena y yo voy a desarrollar una hemoglobinopatía. ¿Y eso existe? Claro que existe. Y eso ustedes lo van a ver en hematología. Van a ver que cuando un solo aminoácido de la cadena polipéptida de la hemoglobina se cambia, yo tengo lo que se llama la hemoglobina S. Esa hemoglobina S hace que los glóbulos rojos, generalmente son así bicóncavos, cuando tienen que pasar por los capilares, etcétera, se deforman y se hacen como una forma de hoz. Eso los vuelve frágiles, los rompe, los fracciona, y yo tengo un niño, porque se nace con esa alteración, tengo un niño que sufre de constantes anemias hemolíticas, que hay que hacerle transfusiones de sangre. Por eso es importante que mi ADN no sea atacado, porque es el que da el molde para las diferentes proteínas. Estas proteínas responden a una secuenciación de aminoácidos establecida siempre, que le define una estructura, y esa estructura le define una función. Yo cambio una mutación en el ADN, me altera la estructura, al alterarme la estructura, me altera la funcionalidad de la proteína. Entonces, de ahí la gran importancia. Quien ayuda a esto es el ARN, que ya lo vimos en lo que viene a ser ácidos nucleicos. Ya, sigamos. Esquematizar el dipéptido lisilmetionina. Ahora, fíjense la otra forma. Me están dando el nombre. Ahora me dan el nombre. Me dicen esquematizar lisilmetionina. Ya no me están diciendo los aminoácidos, sino me dan el nombre del dipéptido. Y me están diciendo lisilmetionina. Al decirme lisilmetionina me tengo que acordar que es la lisina unido con la metionina. La lisina, si ustedes se recuerdan, es un aminoácido de característica básica. Como no me alcanza, le estoy repitiendo NH2. 4 veces carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. ¿Está bien? Por eso le he puesto 4 ahí. Ya, ahora aquí va el hidrógeno. Ay, aquí vamos a cortar. Ahora. Ya está la lisina. La lisina es un aminoácido de característica básica. Le he puesto 4 porque no me alcanza la pizarra. De ahí, unido con la metionina. La metionina es un aminoácido de característica azufrada. Ya, lisilmetionina. Hidrógeno. Entonces, yo tendré otra vez enlace peptídico, tengo cadena lateral, cadena lateral.
R1 si quieren, R2, esas son nuestras cadenas laterales. Entonces ya sabemos directamente, me han dicho, esquematice la lisil metionina. ¿Qué quiere decir la lisina? La lisina es un aminoácido básico con la metionina, que es un aminoácido azufrado. Listo, ese es un dipéptido. Ahora me dicen, esquematice el inciso E, la glicilcerilvalina. A ver, intenten ustedes solos ese, aunque sea un segundo, un minuto, intenten esquematizar. Solamente así van a tratar de entender qué es lo que no les cuesta. Glicilcerilvalina. Entonces quiere decir que tienen que poner un aminoácido que es la glicina, el aminoácido que es la serina y la valina. A ver, formen ese tripéptido. Vamos, la glicina, la serina y la valina. Intenten hacerlo y vamos a ver si lo hicieron bien, solamente así van a poder entender esas estructuras. ¿Listo? Glicina. Nitrógeno, hidrógeno. La glicina tiene una cadena carbonada, hidrógeno. La serina. ¿La serina qué tipo de aminoácido es? Polares no cargados. Perfecto. Polares con hidróxido. O polares no ionizables también. Ya, nitrógeno, hidrógeno. Y la valina. Me corrigen si me estoy comiendo algún carbono, algún hidrógeno. Ya, a ver. Identifiquemos los enlaces peptídicos. Enlace peptídico. Enlace peptídico. Ahí está. Cadenas laterales. A ver si no me he equivocado en las cadenas laterales. La glicina. Cadena lateral. Un hidrocarbonado. Hidrógeno en este caso, en realidad. La serina tiene un oxidrilo en su cadena lateral. Y la valina, hidrocarbonado, carbono, hidrógeno, listo. Bueno, ahí está. Si no nos hemos comido nada, aquí está la cabeza y aquí está la cola. Glicilcerilvalina. En este caso me dan el nombre del aminoácido directamente, o es como que en vez de darme el nombre me den esta estructura y me digan que yo le identifique. Dele esta estructura, dígame cómo se llama.
Entonces yo digo, esta es la glicina, esta es la serina y esta es la valina. Entonces se va a llamar glicilserilvalina. Es lo mismo. O que se lo den así o que le den la estructura y usted le ponga nombre. Si usted ya sabe los aminoácidos, le es bastante sencillo. Entonces vamos con el siguiente. Tirosinil, seril, metionil, glicina. Muy bien. ¿Qué me están diciendo? Me están dando el nombre y me dicen, esquematice la tirosinil, seril, metionil, glicina. Es decir, la tirosina, otra vez la serina, la metionina y la glicina. Entonces hago, la tiroxina es un aminoácido de azufrado, sí, me corrigen. Ahí está, hidrógeno, ya tengo un aminoácido. Hago la cadena lateral. La serina, hace un momento igual la dibujamos, la serina es un aminoácido que tiene oxidrilo en su cadena lateral. Hago otra vez el enlace peptídico, la metionina tiene azufre en su cadena lateral. Disculpe, doctora, sí. en lo que es el tirosinil lleva un grupo oxidrilo en la parte de arriba del... ya, perdón. Ya, gracias. Ahí, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Sí, correcto. Muy bien, gracias. Estén atentos si no me como, por eso les digo, algún átomo o enlace. Fíjense que estemos respetando la tetravalencia del carbono. Y por último, ¿cuál es? La glicina. La glicina tiene hidrógeno, carbono, hidrógeno. A ver, entonces veamos, a ver si no nos hemos comido algo. Enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico. Veamos las cadenas laterales. La tirosina, como su compañero dice, es verdad, tiene un grupo oxidrilo en la parte superior del anillo aromático. La serina tiene un grupo oxidrilo, es ionizable. La metionina tiene azufre y la glicina hidrógeno. Listo. Ahora, si usted me dice, y esto lo puedo poner hacia abajo, estas cadenas laterales que pueden venir hacia abajo, claro que sí, es igual, es indistinto. Entonces me fijo, yo digo tirosinil, seril, metionil, glicina. Es un tetrapéptido, ¿cuántos enlaces peptídicos tiene? 3 enlaces peptídicos. Así que no hay donde perderse. ¿Está bien? Vamos con otra forma. Otra forma es cuando me dicen un dipéptido formado por un aminoácido aromático más un aminoácido con cadena lateral ionizable. Fíjense ustedes, aquí en este tipo, cuando me preguntan así o está bajo esa forma, yo puedo agarrar y en donde dice aminoácidos aromáticos, la ventaja de esto que cuando me dicen aminoácidos aromáticos, yo puedo agarrar y poner el que recuerde. ¿Y cuáles son los aminoácidos aromáticos? Por ejemplo, la fenilalanina, la tiroxina. Entonces, cualquiera de esos me es válido. Si me dice un aminoácido con cadena lateral, ionizable. Dice usted muy bien, yo puedo agarrar y poner como en este caso la serina, puedo poner la treonina, es completamente diferente. Puedo poner un triptófano en el caso del otro lado, independiente. Entonces, y le voy a dar el nombre porque va a depender de qué le estoy colocando. ¿Qué tipo de aminoácido o qué tipo de aminoácido le estoy colocando? Aquí me dice entonces el ejercicio. Por un aminoácido aromático, suponiendo, vamos a dejarlo así, miren ustedes, más fácil. Disculpe, doctora, una pregunta. Sí. Los únicos que llevan ciclos aromáticos o un grupo aromático son la fenilalanina y la tirosina, ¿son los únicos dos? No, y el triptófano. El triptófano, ¿no? El triptófano más. Ya, ahí está. Ya, muy bien, gracias, doctor. Listo, ya, nada. Serina.
Bueno, me dice un aminoácido aromático más un aminoácido con cadena lateral ionizable. Con cadena lateral ionizable. Serina, está bien. Muy bien. De repente yo quiero hacer, miren, lo único que he hecho es aprovechar el ejemplo anterior. Nada más, he borrado. Entonces me dice, organizar o esquematizar un tripéptido formado por un aminoácido aromático. Ahí estaba la tiroxina, entonces la aproveché. Pero su compañero dice, pero hay otros aminoácidos aromáticos. Claro, la fenilalanina, por ejemplo, está el triptófano. Y si yo pongo la fenilalanina ahí, está bien, es un aminoácido aromático. Pero si usted me pone glicina acá y me dice que la glicina es un aromático, estamos mal. Por más que la estructura la escriba bien, por más que la estructura esté muy bien escrita, no es un aminoácido aromático. Entonces, al aromático colocamos el aromático. En este caso está la tiroxina. Muy bien, aminoácido con cadena lateral ionizable. ¿Cuáles son esos? La serina y la metionina. Muy bien, pero de repente usted se confunde y me escribe la cisteína. La cisteína es un aminoácido azufrado. Entonces está mal. Por más que la estructura esté correcta, el enlace peptídico esté correcto y el nombre, hasta el nombre esté correcto, pero la consigna es un aminoácido con cadena lateral ionizable y no es un aminoácido azufrado. Si me hubiesen pedido un aminoácido azufrado, usted escribía la cisteína, escribía la metionina y estaba correcto. Entonces, ahora, si de repente usted dice, bueno, yo quiero hacer otro, puedo hacer otro, no me gusta ese que está en pizarra, por ejemplo, quisiera hacer otro tipo de estructura, claro, lo puede hacer tranquilamente y le da el nombre correspondiente. Por ejemplo, en vez de el otro aminoácido con cadena lateral ionizable es la treonina. La treonina. Entonces yo tendré que colocar carbono, hidrógeno, si me corrigen, OH y carbono, hidrógeno 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Ahí está. Esta es mi cadena lateral ionizable. Entonces, este es. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Tirosinil. Treonina. Perfecto. Entonces, esa es otra variante. Quizás alguno de ustedes hizo así, otro le gustó y dice, no, porque yo no quiero el tirosinil. Me gustaría otro tipo de aminoácido, por ejemplo, la fenilalanina. ¿Cuál era la fenilalanina? Era el que era el que estaba haciendo hace un momento, no lleva ahí el grupo oxidrilo. Ahí está. Entonces este va a ser fenilalanil treonina. Ese es otro ejemplo, claro, y es válido porque es aromático. Y este es con cadena lateral ionizable, claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ventaja de esto es que usted puede organizar la estructura de acuerdo a sus requerimientos, no hay problema. La desventaja es que si usted no se acuerda cuáles son los aromáticos, cuáles son los azufrados, cuáles son los ácidos, cuáles son los básicos, o en síntesis no se recuerda la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su cadena lateral, chao, no va a poder hacer nada, por más que tenga las 20 estructuras en la mano y no va a saber cuál es cuál porque no lo identifica. Entonces hay que recordar ese detalle. Muy bien. Disculpe, doctora. Sí. ¿Hay que memorizarlo, en otras palabras? Claro, les he dicho desde el primer momento que empezamos proteínas, la primera clase cuando empezamos aminoácidos, les dije, estudien las 20 Sí, pero a lo que me refiero es que tenerlo así al compás en la memoria, digo, ¿no? Ajá. O eso se domina con la práctica más que todo. Eso es fácil de aprender porque todo es lo mismo. Fíjense que todo es lo mismo. Lo único que varía acá, ¿qué viene a hacer? Fíjense si es el que le aumentamos el oxidrilo, ¿qué es? ¿Cuál era? La tiroxina. La tiroxina. ¿Se dan cuenta que no es la gran ciencia? Miren ustedes, el otro era la serina.
¿Cuál era la serina? Simplemente le quitamos aquí. Hidroxilo ahí. Ahí está, la treonina, ahí está, a ver, no me estoy comiendo los 1, 2, 3, 4, y esta es la serina. Listo. Miren ustedes, sin decir quizás ahí hay 4 aminoácidos. ¿Y cuántos aminoácidos son? 20. La glicina, ¿qué tiene acá? Hidrógeno. La alanina, ¿qué tiene? Carbono, hidrógeno 3. En este momento, así a grandes rasgos, hay como, no hemos estado viendo como 10 aminoácidos repetitivos. Y no son más que 20 los aminoácidos, no es más. Y lo otro que les dije en la clase anterior, bueno, ahora lo otro que tienen que aprenderse, ya saben las estructuras, les dije, ya saben las estructuras. Estas clases generalmente en lo presencial las hacen ustedes. Estas clases yo los voy sacando al frente, a la pizarra, uno por uno, y se van ganando puntos o se van quitando sus puntos. Estas clases las hacía así. Empezaba yo mi clase de proteína y le decía, para la próxima clase los 20 aminoácidos, sus estructuras. Después pasaba la clasificación de los aminoácidos y le decía, para la próxima clase, la clasificación de los aminoácidos de memoria. Llegábamos a la tercera clase, usted adelante al frente, escriba lo que ahora les estoy diciendo, que solamente se les estoy dando por escrito, todo, ¿no? En ese momento, directo, yo le decía, a ver, usted al frente tome el marcador, pase, escriba tal y tal y tal estructura. Era la única manera para que la aprendan a escribir. Lamentablemente ahora, yo no sé siquiera si algunos serán 1 o 2 los que están siguiéndole el ritmo, tratando de escribir, tratando de hacer, y los demás deben estar, sabrá Dios, hasta durmiendo. Pero bueno, finalmente eso se traduce en el examen también. O me pondrán en el examen una estructura como esta y me dirán, inciso A, que yo tendré que poner, es un tripéptido formado por, qué sé yo, la fenilalanina, glicina, valina. Inciso B, es un dipéptido. Ya usted por descarte nomás dice, tripéptido no es, porque hay 2 aminoácidos, esa no es, un dipéptido. Ah, ya, formada por. Si yo ni sé qué se llama lo que está ahí, porque no las sé, no las tengo en mente las estructuras, claro que voy a estar a los ponchazos a tratar de acertar cuál de todas esas es. Entonces, como les estoy diciendo, y se los dije desde un principio, los 20 aminoácidos, que son 20, que no es nada, 20 aminoácidos, se aprenden las estructuras, ya han visto que no tiene grado de dificultad, solamente se cambia la cadena, a excepción de los 2 falsos aminoácidos, que es la prolina y la hidroxiprolina, y después es esquematizar, no hay, y la clasificación, porque la clasificación, hemos visto aquí me están pidiendo aromáticos, etcétera. Si vamos al inciso E, dice dipéptido formado por aminoácidos esenciales. Ahora me dice un dipéptido formado por aminoácidos esenciales. ¿Qué me tengo que acordar entonces ahora para hacer ese dipéptido? No solamente me tengo que acordar la estructura, ¿qué me tengo que recordar? La clasificación, perfecto. Me tengo que recordar cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles son los aminoácidos no esenciales. Porque si no los tengo en mente, yo por ahí digo, bueno, los aminoácidos esenciales son, qué sé yo, la glicina. Y voy a unir 2 glicinas, porque se me parece que es la glicina. Y me equivoqué, porque la glicina es un aminoácido no esencial. Si nos acordamos de los esenciales, la treonina, la leucina, que eran los hidrocarbonados, ¿no? Isoleucina, valina, los azufrados, la metionina, los aromáticos fenilalanina, triptófano, y habían 2 que eran semiesenciales, la arginina y la histidina. Entonces, entre eso, los que me recuerde, solamente me recuerdo la estructura de la valina, bueno, hago la estructura de la valina. No solamente me recuerdo la estructura de la fenilalanina, hago la fenilalanina y ya tengo un dipéptido formado por aminoácidos esenciales. Y le doy el nombre. Si he unido una valina con una fenilalanina, valilfenilalanina.
está bien porque es un dipéptido con aminoácidos esenciales. Eso es el inciso I, y pueden haber varias variantes. El inciso J, un tripéptido formado por aminoácidos apolares. ¿A qué me tengo que acordar ahora? La clasificación de los aminoácidos en polares y no polares o apolares. Y ahí me acordaré, yo diré apolares. Apolares generalmente son los que no tienen oxidrilo, los que tienen cadena carbonada, por ejemplo, carbono-hidrógeno, esos son apolares. Entonces usted dice, puedo unir dos lisinas, digamos, dos alaninas, porque la alanina seguro que es apolar. No se olviden que la alanina tiene esto, ¿no ves? NH2, por ejemplo. Suponiendo. Hidrógeno. Muy bien. Enlace peptídico. Este es un aminoácido apolar. Aminoácido apolar tiene cadena hidrocarbonada. Listo. Ahí es un tripéptido, más una glicina, es un tripéptido, dice. Otro aminoácido que sea de cadena apolar. Yo tengo la leucina. ¿Sí? ¿Hola? Sí, leucina estaba diciendo. Ajá, la leucina. Ovalina también. Ovalina. Entonces de repente usted dice, bueno, a ver, hagamos, me corrigen si no me estoy comiendo nada, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Esa es la valina, ¿no, doctora? La leucina. La valina, a ver, sí, la valina. No, a ver, 1, 2, 3, la leucina, es porque tiene carbono, hidrógeno. Sí, perdón. Sí, la leucina, la leucina, la que decía su compañera, la leucina. Entonces, ahí está. Entonces, ahí está mi tripéptido. Mi enlace peptídico, pero le tengo que dar nombre. Entonces, yo diré alanil, leucina. Y es un aminoácido apolar. Disculpe, ¿estaría mal dicho si decimos dialanil, doctora? No. ¿Sería mal dicho eso? Podría ser. Sí, porque son dos, sí se puede, aunque generalmente los expresan uno por uno, digamos, pero está diciendo que hay dos, así que no hay inconveniente. Listo. Gracias. Muy bien, entonces hasta ahí terminamos. Tengo mi clase analítica. Fíjense que está todo el práctico. Ya de ahí queda nomás que ustedes vean. Así también me pueden decir, este aminoácido corresponde a, de acuerdo a clasificación, aminoácido polar, apolar, aminoácido, este tripéptido está formado por aminoácido esencial, cadena lateral ionizable, aminoácido polar. Entonces tengo que recordar la clasificación de los aminoácidos, sí o sí, identificar cuál es cuál, y listo, y las 20 estructuras. Y no es más. Eso es lo que nos corresponde a esta parte. Entonces, la próxima semana yo voy a avanzar, acabo con péptido y empiezo con los niveles de organización de las proteínas. Dios mediante, terminaríamos todo esto hasta la primera semana de marzo. Porque de ahí estoy viendo si les doy ese práctico que les dije que le iba a dar de ácidos nucleicos, dárselo para que ustedes las hagan las estructuras, así como en un horario de clase, se pongan a responder el cuestionario y lo suban a la plataforma. Listo. Y con eso completamos y estarían preparados para el segundo parcial, que creo que empieza, no sé si empieza la primera semana de marzo o la segunda semana de marzo, 8, 9 y 10. Y de ahí 18. Es a partir del 10, doctora. ¿Ve? Entonces, las semanas de segundas parciales. Ajá, ¿ve? Entonces cabalito nos va a dar. La próxima semana termino el tema de proteínas, después les doy ese práctico la primera semana de marzo para que lo resuelvan y suban a plataforma, y estarían como un repaso de todo, y estarían ya a partir de la segunda semana de marzo con todo listo, estaríamos todo listos. Ya toda la información la tienen en plataforma. Me faltaría subir este video, déjenme, se lo subo el fin de semana.
El que me ayuda a subir es mi hijo, los videos, porque hay que subirlos, cortarlos, los sube al YouTube, de ahí él es el que se encarga de cómo está pasando clases, entonces la verdad que el fin de semana nomás me puede ayudar. Entonces, el fin de semana subo a plataforma esto y ya tendrían todo tranquilamente. Me esforcé bastante los primeros días, han visto que le daba hasta 2 clases por semana, estábamos empezando para que me agarren el ritmo, para que vean qué era lo que necesitaba, cómo era, cómo nos manejamos, la metodología. Una vez que ya engancharon, ya esta parte es más suave, es menos pesada. Muy bien, muchachos, entonces los dejo porque antes que me olvide, nos ha subido la directora de carreras de bioquímica, nos ha subido una información que tienen ustedes que realizar su evaluación a cada uno de sus docentes. A ver, aquí está. A cada uno de las materias que usted está inscrito. A cada docente en cada materia para evitar bloqueos. Del 17 al 22 de febrero, evaluación de estudiantes a docentes. Dice, recordamos que los estudiantes que no evalúen a sus docentes serán bloqueados en la gestión 1 del 2021. Entonces, evitémonos inconvenientes. Usted entra al perfil de la universidad y empieza a cada docente, no se conforme con uno. Usted dice, ay, pero estoy llevando 6 materias. A los 6 docentes, Estoy llevando 8, a los 8. Ah, no, pero yo estoy llevando una, a ese uno solito. Pero usted le hace. Ahora, había un inconveniente, les voy a comentar porque es el problema de todos los colegas. Esas preguntas que están en la evaluación responden a una clase presencial. ¿Se dan cuenta? Responde a lo presencial. Lamentablemente, como no estamos haciendo lo presencial y no lo han cambiado, presupongan que se está haciendo la presencial. No va a quedar otra, porque, es decir, si ahí le colocan, por ejemplo, asiste el docente a la clase laboratorio, obvio que no, porque no estamos en el presencial, ni siquiera ustedes están asistiendo a los laboratorios, pero usted no le va a poner no, porque se están haciendo prácticas, se está haciendo por lo menos el esfuerzo de que usted pase, aunque sea los fundamentos teóricos de la parte de laboratorio. Eso para todas sus asignaturas, le cuento, para todas las asignaturas. Están haciendo, qué sé yo, trabajo de campo, quiere decir, los están llevando a vacunar perros, como hacíamos antes. No, porque estamos en cuarentena, pero si usted le pone no, es decir, por eso le digo, no se adecúa el cuestionario a nuestra realidad. Pero hagan de cuenta de que era lo que hacíamos en presencial. Ay, nos obligaban a salir a vacunar perros, ni modo, pues les tengo que poner sí. Ya, aquí si estuviéramos en lo presencial, seguro que ya algunos hubiesen partido a vacunar perros, digamos, gatos, perros, etcétera. Entonces usted le coloca, porque si no, eso va a ir en desmedro de la calidad en realidad de la carrera, en general de la carrera, porque eso se traduce no solamente en un docente, se traduce en toda la carrera. Esa es la preocupación y después no vamos a poder ni acreditar siquiera porque van a decir, pero si todas las notas están por debajo de. Entonces ese es el inconveniente y la preocupación de todos los docentes, y la directora de carrera dijo que recomendemos de que hagan de cuenta que estamos en lo presencial. Lo ideal sería que ese cuestionario se adecue a la realidad que estamos ahora. Le pasa clases virtuales, que le diga, le pasa clases virtuales a través de Zoom, de Google Meet, qué sé yo. Usted dice, eso es más real, porque es verdad, me están pasando clases virtuales, pero aquí no hay esos cuestionarios. Es como si fuera presencial, así que respondan ustedes como si fuera lo presencial. Listo, muchachos, quedamos ahí, entonces nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves no, todavía puedo el próximo jueves porque me han puesto un martes, creo un jueves examen con farmacia, el examen final. Bueno, yo les aviso, estamos bien nosotros. Listo, nos vemos entonces hasta la próxima clase, hasta el próximo jueves. Ya, gracias.